Adelante. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de estudiar tu palabra y tener nuestro nuevo pastor con ese deseo y esa preparación, Señor, de darnos a conocer cuán grande y maravilloso eres tú, Señor. Y para, Señor, prepararnos para cada día entender lo maravilloso que es ser hijos tuyos, Señor. Aquí estamos reunidos en tu nombre y damos la bienvenida a nuestro nuevo pastor. Y Señor, tu bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, el Señor les bendiga en esta noche. Saludamos a la hermana que está en las redes sociales y al pastor Abreu. Y bueno, les saludamos a ustedes. Es nuestro primer día entre ustedes y estamos contentos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos ha dado de poder servir aquí con ustedes, y le damos las gracias a ustedes también por haber querido y habernos elegido para poder servir. Hoy vamos a comenzar con un estudio bíblico y bueno, hemos traído un estudio bíblico sobre lo que es la Biblia, ¿no? Porque nosotros pretendemos, hoy venimos con un estudio de una manera un poco neutral, pero quizás más adelante podamos empezar estudios en serie. Pero lo que quería traer en esta noche de una manera sencilla es precisamente corroborando, ¿no? Que el estudio bíblico es para estudiar la Biblia, ¿no? Y entonces queremos exaltar en esta noche lo que es la palabra del Señor. Y entonces yo voy a leer dos versículos, tres de introducción, y ahí entonces oramos y comenzamos el estudio bíblico en esta noche. Yo voy a leer en Juan capítulo 5, versículos 37 a 39. Hoy vamos, si Dios lo permite, vamos a buscar en la Biblia y ustedes van a leer. Yo voy a leer este pasaje nada más, todo lo demás lo van a leer ustedes. Así que no se preocupen si se demoran o no. Entonces dice la palabra ahí en Juan capítulo 5, de 37 al 39. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, porque nos hemos podido congregar aquí en tu nombre. Y te damos gracias porque antes que nosotros llegáramos, tú estás aquí por medio del Espíritu Santo. Y necesitamos precisamente esa ayuda del Espíritu Santo, esa revelación, esa inspiración. Tú, Espíritu Santo, que escribiste la palabra, tú la entiendes mejor que nadie, ayúdanos a nosotros poder explicarla en esta noche y permite que tu presencia pueda hacer que el nombre de Jesús pueda ser glorificado por sobre todas las cosas y que cada uno de nosotros también pueda ser bendecido. Que tu palabra exhorta, edifica y consuela. En tus manos ponemos todo, toma el control de todo, quita todo aquello que no esté en tu voluntad. Y te rogamos, Señor, que perdones todas nuestras faltas, nuestros pecados y nuestras debilidades. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene un cristiano es la lectura de la Biblia. La oración,
la lectura de la Biblia. El cristiano, una de las cosas que debe caracterizarlo es tener una comunión con Dios. Porque el cristianismo no es una religión netamente hablando, es decir, nos tildan de religiosos, pero el religioso es más bien un ritualista, pero el cristianismo es un modo de vida, el cristianismo es una vida que usted lleva en una relación con su Dios, una relación con el Señor. Entonces, ¿cómo yo puedo llevar una relación con Él si yo no me comunico con Él? Aquí quizás hay personas que son esposos o son madres e hijos. Imagínense que una esposa no se comunique con el esposo, o el esposo con la esposa, o el hijo con la madre, etc. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos día a día tener, no de vez en cuando, ni cuando yo me acuerde, ni cuando las cosas me vayan mal. Nosotros debemos día a día tener una comunión con Dios. ¿Y cómo yo tengo una comunión con Dios? Si no oro y si no leo la Biblia. Es decir, cuando yo oro estoy conversando con Él, y cuando yo leo la Biblia, Él está hablando a mi vida por medio de su palabra. Para nosotros los cristianos en su inmensa mayoría, y específicamente los bautistas, hay un principio fundamental, y es que la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica, o de fe y conducta. Es decir, ahora usted compra un televisor y hoy cada día los hacen más sofisticados. Y lo mismo pasa con los carros, lo mismo pasa con todas las demás cosas. Le dan una cosa que se llama el manual de operaciones. Y ahí rómpase la cabeza. Fíjate que hacen hasta un librito más finito para buscar lo más fácil, para no profundizar tanto. Si quieres profundizar, es un libro así. Entonces, ese manual de operaciones que te dice para tú activar YouTube, para tú activar esto, para tú activar todo lo que ha hecho el hermano Antonio ahora, es decir, te va indicando, bueno, nuestro manual de operaciones como cristianos es la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica, estamos diciendo que sencillamente todo lo que está aquí lo vamos a creer. Pero si hay algo que no está aquí, yo puede ser que lo crea, pero no puedo hacer una doctrina de eso. ¿Se entiende eso? Es decir, en un momento determinado una persona puede tener una experiencia espiritual X y yo no se la tengo por qué discutirle, es decir, nosotros no tenemos por qué discutírsela. Ahora, para que sea doctrinal o para que nosotros lo podamos creer como una doctrina, tiene que venir amparado por la palabra de Dios. ¿Entiendes eso? Entonces, es nuestra única fuente. Y quiero decirle que es triste que a veces nosotros como cristianos no leemos la Biblia. Es triste que a veces como cristianos hay lugares donde tú llegas a algunas casas y está puesta la Biblia como un adorno. Pero realmente es un adorno. No es algo que los cristianos leen todos los días. Sí, nosotros debemos estudiar la Biblia no solamente en los estudios bíblicos, nosotros debemos estudiar la Biblia todos los días. Y entonces ahora vamos a empezar a ver por qué debemos estudiar la Biblia. En primer lugar, porque es la palabra de Dios. A ver, aquí hermano que me busque 2 de Timoteo 3:16. ¿Quieres leer? ¿Alguien del Zoom que quiera leerlo? Mira, hermana. Hermana Beatriz, adelante. El versículo 16. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. Amén. Amén, mi hermana. Fíjese lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es importante porque hoy por hoy hay algunas corrientes falsas que dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Eso es falso. Eso es falso totalmente. Entonces, cuando a mí me conviene, es palabra de Dios. Y cuando a mí no me conviene, no es palabra de Dios. Hubo alguien que en un momento determinado, creo que le llamaron la Biblia Jefferson, escogió sus propios versículos. Aquella Biblia no tuvo éxito ninguno, porque sencillamente no era la palabra de Dios completa. Ahora, como leyó la hermana, toda la escritura es inspirada por Dios. Por tanto, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Algún otro hermano que me busque ahí? 2 de Pedro 1:21. 1:21. Sí. ¿Yo puedo leer? Sí, el que pueda leer, que lea. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Está claro? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Hermano, el hombre nunca hubiera hecho un libro que lo contenga él mismo. Olvídense de eso. Miren las películas de Hollywood, miren las películas de muñequitos, Blancanieves, todos terminan con un final feliz. Y el hombre, en su naturaleza depravada, en su carne, nunca hubiera hecho un libro que lo frene. Cuando en realidad una de las cosas que pasa hoy precisamente en nuestra sociedad es que se ha desestimado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios entonces ya no infunde el respeto, ya no tiene los valores que debiera tener. Y entonces, por supuesto, que no hay amonestación. Yo nunca hubiera hecho un libro que me condene a mí mismo, que me haga rectificar. Al contrario, cuando tú estás en el mundo, cuando tú tienes a Cristo es otra cosa. Cuando tú tienes a Cristo, el Espíritu Santo te lleva a obedecerlo. Pero cuando tú estás descarriado en el mundo, tú lo que no quieres es tener freno. Tú lo que no quieres es tener freno. Entonces dice la Escritura, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Los hombres no hubieran escrito así, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A veces usted se encuentra con una persona que no es creyente y te dice, la Biblia la escribieron hombres. ¿Sí? ¿Quién dijo lo contrario? Nadie ha dicho lo contrario. La Biblia no fue que cayó como si fuera un paracaídas, ni cayó un cohete del cielo. No, la Biblia la escribieron hombres. Ahora, ¿hombres qué? Inspirados por Dios. El Espíritu Santo vino sobre ellos y lo inspiró. Por tanto, ya partimos de la base que la Biblia es la palabra de Dios. Es el lugar de donde Dios ha decidido revelarse a nosotros en nuestros días. Debemos estudiarla y escudriñarla porque la Biblia nos da fe. A ver, algún hermano que me busca ahí, Romanos 10:17, perdón. ¿Alguien del Zoom que quiera leer? Romanos. Bueno, pues vamos con el salón. Romanos 10:17. 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe, ¿por dónde viene? Por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. No hay otra manera. La fe, usted no puede ir a comprarla a la farmacia. Sencillamente, cuando usted crece en fe, usted crece porque usted lee la Biblia, porque usted
viene a la iglesia, porque usted estudia la Biblia, porque se sobreentiende que cuando se hace un estudio bíblico o una predicación, el pastor está hablando de la Biblia y el mensaje de la Biblia transmite automáticamente fe. Amén. Es decir, que si yo no leo la Biblia, y si yo no estudio la Biblia, y si yo no oigo la predicación, nadie puede decir que tengo la fe cristiana, la fe que dice la palabra de Dios. A ver, vamos a buscar ahí Hebreos 4:12. Amén. Porque la palabra de Dios es vida y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las tentaciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que delante de la palabra de Dios yo estoy desnudo. Dice que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, ella comenzó leyendo y diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermano, nosotros no estamos estudiando en esta noche un libro de filosofía. Nosotros no estamos estudiando en esta noche un libro cualquiera escrito por un hombre. Nosotros estamos estudiando y escudriñando en esta noche un libro divino. Y este libro que usted ve así como divino que es palabra viva de Dios. Usted lee la Biblia hoy y tiene un mensaje para su vida. Y usted lee la Biblia mañana y tiene otro mensaje para su vida. Y siempre va a tener un mensaje para su vida porque es un libro vivo. Y usted puede leer la Biblia tantas veces como la pueda leer y siempre va a hablar a su vida. Porque la palabra de Dios es un libro vivo. Yo una vez, hace muchos años, yo trabajaba con un psicólogo. Y entonces nosotros íbamos por todo el trabajo a una escuela de choferes, le decían escuela de capacitación, y dábamos unas conferencias sobre accidentalidad. Nosotros trabajamos en un departamento que era para investigar accidentes y eso, entonces había varias facetas, yo trabajé en todas. Y nosotros íbamos y reuníamos un grupo de choferes, un aula como este, y decíamos las causas principales, y decíamos, lo que le dábamos era unas conferencias para que ellos pudieran tener, ¿cómo se llama?, más cuidado en la vía y esto y lo otro. Y un día daba la conferencia él, un día daba la conferencia yo, y un día daba la conferencia él, un día daba la conferencia yo. Pero un día a mí me invitan a predicar en una iglesia en la esquina de casa de él. Y él decía que era ateo, ¿no? Y entonces él estaba, creo que él o la esposa estaba medio enfermo, y yo antes de llegar a la iglesia, yo pasé por su casa. Y lo saludé, vengo a verte, porque llevabas unos días sin trabajar, y si que tú pasé por aquí, yo tengo que predicar en la iglesia de la esquina. Y entonces me dijo, parece que como un agradecimiento, ¿no? Me dijo, yo voy a ir a oírte predicar. Él solo se brindó. Pero yo lo único que te voy a pedir es una cosa, no digas aquí está fulano. No tengo que mencionarte, yo soy inclusive invitado ahí, yo no soy ni de ahí. Después, resumidas cuentas, fui y prediqué. Fue un servicio muy, muy hermoso, se dieron cosas muy bonitas. Y después yo me fui, nos despedimos, me fui. Al otro día por la mañana, cuando yo llegué al trabajo, ese hombre me estaba esperando en la puerta. Y me dijo, antes de entrar quiero hacerte una pregunta. Dime qué fue lo que pasó anoche. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué tú me dices qué fue lo que pasó anoche? Dice, porque yo te he oído a ti
dar las conferencias en la escuela de choferes muchas veces, pero anoche había algo diferente en ti. Y tú quieres que te diga lo diferente que había en mí, que las conferencias que nosotros damos en la escuela de capacitación son muy buenas, son muy instructivas, pero son una cosa muerta. Pero ahí tú me oíste predicar una palabra viva, una palabra ungida por el Espíritu Santo de Dios. Hermano, esta palabra es palabra viva. Esta palabra es palabra viva y eficaz. Y dice ahí ese versículo que penetra. Oye, ¿cómo dice? Que penetra. Que es como dos filos, fíjense. Un filo para salvación. Y hay quien no lo quiere aceptar, bueno, va con un filo de condenación. Ahora, fíjense lo que dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, mire, este versículo es un versículo que nosotros, es un versículo tan importante. Bueno, toda la Biblia es importante, pero es un versículo que encierra una gran verdad y una reflexión. Porque quiero decirle una cosa. Muchas veces en las iglesias hay muchas personas, y yo no me estoy refiriendo a esta iglesia, yo me estoy refiriendo en sentido general, que van a las iglesias y son personas que están convencidas, pero no convertidas. Y son dos palabras muy parecidas, pero no son iguales para nada. ¿No? De hecho, había un gran evangelista, muy usado, 2 o 3 siglos atrás, que se llamó J. Whitefield, que dice que siempre predicaba sobre el mismo tema: os es necesario nacer de nuevo. Y un día le preguntaron, ¿por qué usted predica tanto? ¿Por qué os es necesario nacer de nuevo? Y si yo predico tanto, os es necesario nacer de nuevo, porque os es necesario nacer de nuevo. Y usted sabe la historia ahí en Juan 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Un fariseo, una secta súper estricta, un principal de la sinagoga, un maestro de la ley. Sin embargo, Jesús le dice, si no nace de nuevo, no puede entrar de nuevo en el reino de Dios. Y entonces hay muchas personas, no se lo digo a la prostituta, no se lo digo al ladrón, se lo digo al religioso, o uno de los religiosos más grandes que había, porque tú tienes que nacer de nuevo, porque el cristiano tiene que nacer de nuevo. Y entonces, hermanos, dentro de las congregaciones hay muchas personas que no han nacido de nuevo y están convencidas. Y por eso pinté 2 corazones aquí. La persona convencida es esto, miren, déjame ver si esto escribe. Déjame ver si hay otro aquí. Este es un libro, ¿no? Sí, porque nosotros somos electrónicos. Sí. Se ha escrito un librito para que puedan verlo. Que escriba, si el no se lo permite, con más fuerza para que lo puedan ver. Usualmente no marca muy bien, pero Y este está mejor. Ok, más o menos esto así, ¿no? El convencido tiene una experiencia de afuera hacia adentro. Pero siempre, usted ve aquí, va a haber un punto fallo. Es decir, se ha basado en experiencias exteriores, por cosas emocionales, cosas que le han gustado, etcétera, pero siempre hay un punto fallo en su corazón. El convencido no es salvo, hermano. Convencido, casi salvo, por poco se salvó, no van al cielo. No van al cielo. Ahora, el otro corazón es el que nos narra este versículo. Entonces vamos a suponer que esto es una espada, esta es la empuñadura. No tengo pulso muy bueno hoy. Y entonces, pan, atraviesa y entonces empieza a ver
una cosa diferente. Empieza a haber entonces una experiencia de adentro hacia afuera. Este es el convertido. Este es el que ha nacido de nuevo. Este es el que ha tenido una transformación en su vida, ¿no? Como dice la palabra ahí en Romanos capítulo 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero ¿qué más dice? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Hay mucho, el convencido ha cogido el evangelio con el intelecto. Mira, hermano, y en ese espejo me vi yo. Yo, de niño, me llevaron a la iglesia. Después, a los 12 años, yo cogí para la calle completo. Pero yo siempre creía que Dios existía. Yo no me declaré ateo, a pesar de que estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo siempre supe que Dios era el creador de todas las cosas. Yo inclusive oraba y en ocasiones leía la Biblia. Yo, ¿cómo puedo decir? Yo sabía que Jesucristo había muerto por mis pecados, que Jesucristo había resucitado. Yo no dudaba de eso. Yo sabía que Jesucristo era la única solución. Yo sabía que había cielo y que había infierno. Yo sabía todo lo que le puedo seguir diciendo. Yo sabía que era el único camino. Yo sabía que no debía fijarme en los cielos. Yo sabía todas esas cosas, pero en mi intelecto. Yo estaba perdido en mis delitos y pecados. Yo no llegaba a eso, pero en mi intelecto. Hasta que un día Cristo entró en mi corazón. Yo lo confesaba con mi boca, pero que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ya ahí la cosa cambió. Ya ahí entonces la espada hizo así y atravesó hasta lo último, que Dios le levantó de los muertos. Entonces serás salvo. El convertido tiene una experiencia de adentro hacia afuera. En este puntito que usted ve ahí, nació una vida. La palabra entró, esa palabra fue entró, partió el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y tiene los pensamientos y las intenciones del corazón, y ahí nació una vida. Y de esa vida que nació, empieza a expandirse poco a poco en un crecimiento espiritual hacia afuera. De nada vale las experiencias exteriores. Hay que tener una experiencia real con Cristo. Si ahora yo pongo un muerto arriba de la mesa aquí y le pongo música, ¿usted cree que se levante? No. ¿Y si le subo la música? No. ¿Y si se la subo más? No hay forma. Hay lugares donde pues, ya no se sabe si es una iglesia o una discoteca, pero tristemente no se predica la palabra de Dios, y no estoy juzgando ni señalando quién es ni quién no es. Para cómo es como único ese muerto resucita o tiene vida. Para que el Señor lo levante. Como único tiene vida es que el Espíritu de Dios entre ahí mismo y haga ¡guau! Y entonces cuando el Espíritu de Dios entre, ahí mismo se levantó el hombre. ¿Entiendes? Y así pasa con los muertos espirituales. Tú le puedes poner música, tú le puedes poner reggaetón, tú le puedes poner lo que tú quieras, tú le puedes poner todas las bocinas habidas y por haber. No se va a levantar de entre los muertos, está muerto. Como único pasa de muerte a vida es que la palabra de Dios entre y transforme su vida. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Amén. El convencido es una cosa, el convertido es una persona que va caminando así hacia allá, mira, rumbo a dónde, al infierno, y un día tiene un encuentro con Cristo y hace así, y gira en 180 grados, y entonces empieza a caminar en sentido contrario, rumbo a dónde, al cielo. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Se entiende eso? Entonces, por eso debemos predicar, debemos estudiar, debemos escudriñar la palabra del Señor. Ya lo tomé para poder crecer, lo tomé como base. A medida que me quedan 15 minutos, dije que no iba a extenderme. Lo tomé como base en la lectura devocional, ¿no? La lectura que empecé, que como dice Juan 5:39, ¿cómo dice?
El que lo leímos, a ver, búsquenmelo ahí, léanmelo. Vamos a leerlo. Juan. Yo no veo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Llegaron todos. ¿Lo pudieron leer ahí todos? Sí, amén. A ver, me equivoco a leer. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué quiere decir escudriñar? Buscar, investigar, Buscar, profundizar. profundizar. Es decir, no es leer por leer. El mismo Jesús dice, escudriñen las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis encerrada la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Por tanto, para yo poder crecer, yo tengo que leer la Biblia. Si yo no leo la Biblia, si yo no estudio la Biblia, no voy a tener ningún tipo de crecimiento espiritual. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 130? ¿Salmo, pastor? Salmo 119, usted sabe que ese es el más largo de los salmos, ¿no? Salmo 119, versículo 130. Pastor, que va muy rápido. ¿Voy rápido? Con la cita. No, yo los espero. Espérenos ahí. De 119. 130. 30. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien Amén. no haya leído? Vamos con la hermana Jubiela. Amén. Dice así, Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es decir, la exposición de tus palabras, ¿qué es lo que hace? Alumbra. Hace que entender a los simples, a una persona con el nivel de escolaridad que sea. Yo quisiera que la palabra le hace entender. Y mire, y ahora que yo veo a este texto, me viene a la mente, yo he conocido universitarios que no entienden la Biblia, que hacen así y cuando llegan a 15 o 20 páginas la cierran, no entiendo nada. Sin embargo, he conocido personas con segundo grado de escolaridad, a veces semi-analfabetos, casi analfabetos, que tienen un entendimiento de la Biblia que yo me quedo impresionado. Y yo he dicho, caballero, yo quisiera saber la mitad de Biblia que tiene ese hombre, a nosotros que tiene un segundo grado de primaria. Porque la Biblia, hermanos, es un libro espiritual. Y la Biblia hay que leerla no con la mente, sino con el corazón. Y ahora usted dirá, ahora este sí se arrebató completo, porque ¿quién dijo que el corazón sabe leer? Y hermano, lo que le quiero decir, cuando la Biblia hay que leerla no con la mente, sino con el corazón, es que la Biblia hay que leerla con fe. Y entonces, toda esta gente universitaria que yo le he dicho que he conocido y no entiende la Biblia, la han leído, en mi país lo hacían, la han leído, ¿sabes para qué? Para combatirla, para juzgarla, para negarla, inclusive para ganar en cultura. Pero así no la pueden entender, porque si tú no la lees con fe en tu corazón, el Espíritu Santo no se puede revelar a tu vida, y el Espíritu Santo no puede hablar a tu vida. La Biblia nos guía. A ver, ¿qué dice ese mismo Salmo, el versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi y camino. lumbrera a mi camino. Hermanos, miren,
La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestra maestra. La palabra de Dios es la que nos indica, ve por aquí o ve por allá. Hace muchos años, bueno, 2004, yo fui a una cruzada en el oriente del país y me llevaron, ¿saben lo que es una cruzada? Y después que habíamos ido 12 horas de viaje y después que estuvimos 4 horas subiendo Loma, como a los 2 o 3 días de estar en la cruzada, nos tocó ir a predicar a un lugar que hubo que subir a pie. Ahí sí no fue por camiones, hubo que subir a pie como 4 horas. Pero cuando nosotros llegamos allá arriba, fíjate, estábamos arriba en la montaña, que nosotros estábamos en el son y las nubes estaban por abajo. Y entonces, a la hora del culto, ahí no había luz eléctrica. Pero aquello se puso así. Quiero decirle que fue un impacto para mi vida. 2 veces participé de eso. Fue un impacto para mi vida. Porque aquel templo, lo que tenían como templo, se abarrotó de personas. Y habían ancianas, habían mujeres embarazadas, habían de todo. Y cuando... bueno, yo prediqué con esta misma Biblia. Esta Biblia viejita, tiene mucha historia. Yo prediqué con esta misma Biblia y una lámpara recargable. Cuando se acabó aquel servicio, los cruzadistas y yo iba como el pastor predicador, ¿no? Pero iban un grupo como, éramos 3. Los otros iban como apoyo, evangelismo personal, etc. Y nosotros le preguntábamos, ¿y ahora cómo ustedes viran para sus casas? Había algunos que tenían que hacer 13 cruces de río, y no porque habían 13 ríos, sino porque el río hacía como una serpentina así, y ustedes tranquilos que nosotros nos conocemos esto como la palma de nuestra mano. Y yo dije, caballero, en la capital que es donde yo vivo, si se va la luz, bueno, cuando yo no se iba tanto, si se va la luz, la gente no va al culto, si cae un llovinazo, la gente no va al culto, pero que esta gente me ha dado a mí una lección de espiritualidad. Y entonces, bueno, de buena primera había que bajar las 4 horas. Nosotros llevábamos unos guías, pero aquello eran unas montañas, nosotros habían unos riscos, ¿no? Usted sabe cómo pudimos bajar las 4 horas de nuevo para llegar al lugar donde era como nuestro cuartel general, con una lámpara recargable. Una lámpara recargable, íbamos alumbrándonos todo el camino. Recuerdo que hubo un momento que me quedé impresionado porque vi un sapo toro así y me la acerqué y traté y ellos me dijeron, no lo vayas a tocar, que suelta como un líquido. No se me olvida aquello. Pero lo que le quiero decir es, si no hubiera existido la lámpara recargable, a lo mejor yo no estuviera haciendo el cuento aquí porque me hubiera ido al vacío por algún lado. Pero gracias a Dios había una luz que alumbraba. Eso mismo es la Biblia para nosotros los cristianos. El lámpara a mis pies era aquella lámpara que iba por aquellas montañas, por aquellos caminos sinuosos, me iba alumbrando. La palabra de Dios la que alumbra al cristiano, la palabra de Dios la que le dice al cristiano, la palabra de Dios. Si tú no estudias la palabra de Dios, tú no puedes saber en un momento determinado, en una decisión, lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer. Acuérdense que el enemigo es muy astuto y muchas veces disfraza la cosa. De hecho, dice la palabra que se disfraza como ángel de luz. La palabra debe ser un deleite en mi vida, que dice ahí mismo en el Salmo 2 versículos antes, en el 103, que dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Óigame, está fuerte eso. La miel es dulce. Cuando usted hace así, sin embargo, decía el salmista, cuán dulce son a mi paladar tus palabras. Entonces yo me pregunto, ¿es mi deleite leer la Biblia? Yo me pregunto, ¿es mi mayor gozo el leer la palabra de Dios? ¿O de verdad la Biblia es sencillamente un adorno? A veces en el ministerio he llegado a lugares donde yo andaba antes, bueno, cuando tenía mejor vista, yo andaba con una Biblia que me compré que era así, mira, Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia era así. Yo decía, pastor alto, Biblia chiquita, pero era una Biblia de bolsillo. Y entonces había veces que llegábamos a una casa, mi esposo y yo,
y o sea, era la Biblia igual que todas las demás, pero tenía las letras en miniatura, todavía la tengo por ahí. Y entonces había veces que en la casa no había la suficiente iluminación o lo que fuera, decía al hermano, ¿usted me presta la Biblia suya? Sí. Y cuando hacía así que sacaba, si yo le hacía así a la Biblia, la bombacera que se armaba era que salíamos con neumonía todo el mundo. Pues no la leía, hermano, tú sabes, estaba ahí en el polvo, no se usaba. Y entonces, hermano, es verdaderamente, en ese caso, como la miel, es dulce al paladar. Yo creo que no. Entonces, ojalá el Espíritu Santo pueda provocar en nosotros ese deleite, ese deseo de poder leer la Biblia todos los días. La Biblia nos da paz. A ver, ¿qué dice ahí el versículo 165? Hermana, a ver si tenemos de turno. A ver, hermana, que está por leer hace rato, ¿no? Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y no hay para ellos tropiezo, pero mucha paz tienen los que aman tu ley en un mundo de tanta ansiedad, en un mundo de tanto estrés. Quiero decirle que han pasado en un abrir y cerrar de ojos 25 años. Déjame ver, ya tengo que terminar. Entonces, no, se me fue la mano. Y, No, está bien. no. A las 8:30. A las 8:30. No, pero yo dije que no iba a dar un estudio tan largo, lo que pasa es que me ha dado por... Entonces, yo estaba como si fuera ayer con la niña mía chiquitica, la más chiquita de nosotros, que nació en el 99, precisamente tenía 2 meses nacida, nació en noviembre, y yo estaba dándole sillón, y yo estaba viendo el televisor, y hubo una noticia que me sorprendió, y fue que declararon el estrés o la depresión, lo mismo, la enfermedad del siglo. Y yo le dije, ¿cómo? Eso tiene que estar mal, por encima del cáncer, no puede ser. Por encima del SIDA, que en aquel momento no tenía cura. No puede ser. ¿Cómo el estrés va a ser la enfermedad del siglo? Me puse a estudiar y a documentar y la declararon así porque dice que es la que más padecen millones y millones de personas. Y entonces, porque viven en una ansiedad, porque viven en una desesperación, porque viven en una agonía. Sin embargo, mire lo que ella ha leído. ¡Mucha paz! Tienen, ¿quiénes? Los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman la palabra de Dios. Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Cómo puedo entender la paz de Cristo si el Espíritu Santo no me la revela por medio de su palabra? Sencillamente, a veces no nos damos cuenta que tenemos la medicina y que la palabra de Dios puede bendecir nuestra vida. ¿Qué dice el Salmo mismo 119? Tenía otro versículo, pero ya voy a ir resumiendo. Nos hace mantenernos firmes. El Salmo 119, los versículos del 9 al 11, ¿quién me lo lee? Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Hasta dónde, pastor? Hasta el próximo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. Cuando yo estudio la palabra del Señor, sencillamente me hace estar firme. Yo tengo que leer la palabra de Dios porque es poder de Dios. A ver, algún hermano que me lea Romanos 1:16. ¿Alguien del Zoom o del salón? Yo. Bueno, miré, bueno. Okay.
Nada existe. Ella de ser Dios. Leo yo. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios, hermanos. Muchas veces queremos el poder de Dios. El poder de Dios viene porque nosotros creemos la palabra esta, porque nosotros la estudiamos, porque nosotros la escudriñamos. ¿Qué dice Hebreos 1:3? Si quiere lea el 1, el 2 y el 3 para entrar en contexto. ¿Alguien del Zoom que hace la mano? Si no, nos vamos con el segundo. ¿Hebreo qué? Hebreos 1, del 1 al 3. Yo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es un texto súper profundo, pero le dice que leyeran el contexto, porque dice que Dios ahora ha hablado por el Hijo. Pero bueno, miren, lo que quiero subrayar con respecto a este tema que estamos dice, por ejemplo, en la parte B del versículo 3, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo el universo, todo lo que usted ve que se mueve, toda la tierra, todo es sustentado. ¿Usted sabe por qué? Por esta palabra, por la palabra de Cristo. Entonces, ¿hay poder o no hay poder en la palabra? Hay poder. Vamos a ir terminando. Josué capítulo 1, versículo 8, algún hermano que me lo lea, y ya con esto, el otro texto se lo voy a decir de memoria, porque ya entonces sí, no quiero incumplir mi palabra. ¿Josué cuál? Josué 1:8. ¿Lo leo? Sí, el que sea, no sé. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense, el Señor le da esta ordenanza a Josué. Josué tiene una tarea difícil, bien difícil. Ahí le dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente, pero miren lo que le dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hermano, usted sabe que la Biblia nos compara a nosotros que somos ovejas, ¿no? El Señor es el pastor. Las ovejas que son rumiantes, ¿no? ¿Cómo son los rumiantes? Masticando. Y entonces, mire, una vez puse este ejemplo en Cuba, estaba predicando y nunca se me va a olvidar, había una muchacha sentada en el primer banco y hacía así. Se moría del asco y digo, bueno, por lo menos entendió. Hermano, miren, los rumiantes, hay quien dice que tienen 4 estómagos, hay quien dice que no, pero lo que sí les quiero decir es que por la noche, después que sean, como dice Antonio, por la noche hacen así y sacan de nuevo la comida del estómago para la boca. Por eso la muchacha hacía así. Sacan de nuevo la comida del estómago para la boca y la vuelven a masticar. Y la bajan y la suben. Y la bajan y la suben. Bueno, puede ser la aplicación. Nunca se apartará de boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Yo lo leo por la mañana, pero me paso el día meditando, deleitándome en lo que leí. Aún de noche sigo repasando lo que leí en la palabra de Dios. ¿Para qué? Dice,
para que hagas conforme a lo que en él está escrito, para que hagas su voluntad. Porque le decía que iba a decir de memoria en Deuteronomio 30, Dios le dice: a los cielos y a la tierra pongo delante de vosotros como testigos. Guarda mis ordenanzas, oye mi voz, para que te vaya bien. Si no, no me digas nada, porque entonces te vendrán todas estas consecuencias. Lo estoy diciendo con mis palabras, pero para no gastarles más el tiempo. Es decir, para que hagas conforme a como en él está escrito. Hermano, las señales del tránsito están para obedecerlas, no para reírnos de ellas. Si tú te llevas la roja vas a tener un serio problema, y si te llevas el stop también vas a tener un serio problema. Nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. Si verdaderamente somos cristianos, que dijo Jesús ahí en Juan capítulo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú no guardas mis mandamientos, si tú no quieres obedecerme, tú no me amas, sencillamente. Entonces dice, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Y ahora viene la parte que nos gusta ahora. Pero cuando yo hago su voluntad, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, no algunas cosas, y todo te saldrá bien. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando yo medito en su palabra, cuando me deleito en la palabra, cuando como rumiante, acuérdense de esa historia, cuando como rumiante mastico la palabra de Dios, cuando obedezco su palabra, entonces dice la Biblia que el Señor hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Eso no quiere decir que no voy a tener pruebas y dificultades, pero voy a tener el poder de Dios para enfrentar las pruebas y las dificultades, porque su palabra me da fe y su palabra es poder, y su palabra me da paz y su palabra me da tranquilidad. El Señor le bendiga. No sé ahora la parte que pasan, creo que de las oraciones y eso, el Señor le bendiga. Déjenme, ahora dejamos de grabar y vamos a la oración. Sí. Déjenme borrar ahí.